Si has escogido esta meditación, es porque estás atravesando el dolor de la pérdida de un ser querido, sea persona o animal. Así que quiero, antes de nada, expresarte mis condolencias y apoyo en esta situación que estás viviendo en este momento tan duro de tu vida. Es un dolor que todos vamos a experimentar antes o después, pero aún sabiendo que la muerte forma parte de la vida, incluso teniendo creencias espirituales, el dolor, la tristeza y el intenso deseo de volver a ver a nuestro ser querido llega a ser abrumador. Sin embargo, en medio de la oscuridad hay una luz que nunca se apaga, y aunque ahora te parezca imposible de creer, está brillando en tu interior. Hoy vas a conectar con esa luz interior, abrazarla y permitir que te guíe en este momento difícil. Hola, soy Yolanda Calvo, soy psicóloga y te voy a guiar en esta meditación para sanar el duelo, teniendo en cuenta que no pretende ser un sustituto de la ayuda terapéutica que a veces puede hacer falta. No dudes en buscarla si ves que lo necesitas. Siéntate con la espalda recta pero relajada, sin tensiones. No cruces las manos ni los pies. Si por tu salud no puedes permanecer en esta postura, puedes tumbarte boca arriba, manteniendo tu cuerpo en línea y separando un poquito los brazos y las piernas. En este caso, procura no dormirte, aunque quizás no los necesites. Por si acaso, ten pañuelos cerca de ti. Vamos a comenzar por unos ejercicios respiratorios que van a ayudar a calmar tu sistema nervioso y tu mente. Como recordatorio extra, siempre que en esta meditación o fuera de ella veas que tus emociones están a punto de desbordarse, puedes volver a practicar esta respiración varias veces para que las emociones no te arrastren y tener capacidad para seguir observándolas. Haz un par de respiraciones profundas, lentas, por la nariz, notando cómo tu abdomen sube y baja al respirar. Tras la segunda exhalación, haz una pausa con tus pulmones vacíos. Retén el tiempo que puedas, sean 5 o 60 segundos. Cuando lo necesites, vuelve a respirar con normalidad. Te espero. Siente la calma y el silencio de esta pausa. Deja que tus músculos se relajen y aflojen, permitiendo que el descanso y el alivio penetre en tus células. Nota cómo la tierra y su fuerza de gravedad te soporta y sostiene. A nivel físico y energético, percibe la Madre Tierra sosteniéndote y apoyándote. De nuevo, vuelve a realizar 2 respiraciones lentas y profundas, percibiendo el movimiento de tu abdomen al respirar. Tras la segunda exhalación, vuelve a realizar una pausa y cuando lo necesites, respira
con normalidad. Siente la paz que esta pausa ha dejado en tu cuerpo y tu mente. Dale la bienvenida a esa serenidad. Nota cómo al relajarte tu boca se llena de saliva líquida, acuosa, agradable. No te preocupes por ella. No tienes que pensar cuándo tragar, como tampoco lo haces en otros momentos. Deja que tu cuerpo se encargue de forma automática de esta sencilla tarea. Enraiza un poco más tu conciencia en tu respiración. Nota cómo entra y sale en tu cuerpo a través de tus narinas. Percibe el movimiento del aire entrar y salir sin esfuerzo. Siente cómo entra más seco y fresco y sale más húmedo y cálido. Nota cómo penetra en la solidez y fisicalidad de tu cuerpo, alimentándolo, nutriéndolo. Percibe ahora todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Tu cuerpo, aquí, ahora, respirando, sereno, tranquilo, quieto. Inhala amor, cariño, cuidado, agradecimiento. Exhala tensión, dolor, cansancio. Inhala. Exhala. Y con cada respiración deja que esta calma y serenidad penetre cada vez más profundamente en todas y cada una de las células de tu cuerpo, serenando, calmando, aquietando, reparando. El proceso de duelo es un viaje en el que atraviesas unos océanos o territorios sin mapas ni brújula que te guíen. La sensación de desorientación y pérdida puede a veces ser grande. Por eso, antes de seguir avanzando, vamos a encontrar el mapa y la brújula que te permita marcar tu dirección y destino, de forma que puedas realizar este viaje resurgiendo al final de esta etapa con un corazón lleno de amor, con una mayor riqueza, sabiduría y fuerza interior. Para ello, te invito a que abras tu corazón a las siguientes afirmaciones que establecen la dirección del resto del viaje. Si quieres llevar tus manos a alguna parte de tu cuerpo donde sientas más emoción,
Para confortar esa zona, siéntete libre para hacerlo. En medio de este duelo, me cuido, me atiendo, me quiero. Navego en este viaje con amabilidad y compasión. Permito que las emociones surjan sabiendo que van a ir y venir. Esos momentos duros que vendrán se irán también. Permito que en su tiempo vuelvan momentos de alegría. Me permito sonreír. Me siento bien sonriendo otra vez. No me siento culpable por ello. Me doy permiso. Sé que se ha ido. Dejo que se vaya. El amor permanece en mi corazón. En este viaje o proceso crezco en fuerza, sabiduría y riqueza interior. Me transformo y crezco interiormente. Aunque es duro, acepto lo que ha ocurrido. Sé que voy a volver a sentir paz dentro de mí. Voy a volver a ser feliz. Mi mente es fuerte. Sé que va a ser difícil, pero puedo hacerlo. Voy a estar bien. Me cuido. Me perdono. Me atiendo. Guardo dentro de mí el amor imperecedero. Voy a estar bien. Voy a volver a ser feliz. Percibe de nuevo tu respiración y permite que te enraíce en la serenidad y en la calma. Si ves que lo necesitas, vuelve a hacer una pausa con tus pulmones en vacío. Observas el silencio en tu respiración y en tu mente. Este espacio es un espacio de autocuidado. Aquí estás a salvo. Tras serenarte por medio del ancla de tu respiración, te invito a dar otro paso. Vamos a utilizar la magia de la visualización para completar aquello que quizás todavía esté pendiente, para sanar aquello que necesite ser sanado y para cerrar un ciclo de forma amorosa, con una mayor aceptación y paz interior. Imagina que te encuentras en un hermoso valle, rodeado por suaves y onduladas colinas. Te encuentras en un camino bordeado por fértil hierba, salpicada por pequeñas margaritas blancas, amapolas carmesí y tímidas violetas que se esconden debajo de los árboles que crecen en estas amables praderas. Pájaros y mariposas vuelan por todas partes en este valle. Las aves cantan y volando se acercan a ti sin miedo ni preocupaciones. Todos
se sienten a salvo y seguros. Todos están bien. Es un lugar lleno de paz y de calma. A tu derecha ves un amplio río que serpentea en el valle. De aguas limpias y cristalinas se abre camino con calma y tranquilidad. Puedes ver que el camino se dirige hacia un puente de arco que se eleva sobre el río como una media luna, permitiéndote cruzarlo hasta una verde y exuberante isla que hay en medio del río. En esa isla puedes ver un cuidado y precioso jardín lleno de rosas, lirios, azucenas y cuidadas flores de todos los colores. En el centro, como una viva representación del árbol de la vida, crece un árbol gigante lleno de hermosas flores blancas. Detrás de la isla puedes ver otro puente de arco que cruza el río hacia la otra orilla del valle, también verde, hermosa y llena de flores. Te diriges al puente y ves que allí te espera una persona de rostro amable, sereno, dándote la bienvenida con su sonrisa. Observa si es hombre o mujer, sus ropas y su edad. Acepta la imagen que llegue a tu mente. Te saluda inclinando con respeto la cabeza y le saludas de la misma forma. Te pregunta qué traes que te permite cruzar a la isla de los encuentros. Miras tus manos vacías, las llevas a tu corazón y dices: amor, solo traigo amor. Y entonces tu guía te dice: te doy la bienvenida, ven conmigo. Cruzáis el puente y entráis en el jardín. Ves unos arbustos grandes, llenos de hermosas rosas, cuyo dulce perfume llena el ambiente de forma delicada y sutil. Avanzas con tu guía admirando los rosales, los parterres de flores de colores, las aves, la elegancia y la belleza de este hermoso lugar cuyas plantas parecen tener cientos o miles de años. Aquí todo parece tener conciencia. Las rosas te parecen rosas conscientes. Las aves te parecen aves conscientes y te miran con inteligencia. El suelo que pisas te parece consciente. El aire que respiras te parece conciencia. La luz del sol la sientes como pura conciencia, amor, sabiduría. Nunca había sentido una energía, una vibración tan pura y alta. Miras con asombro a tu guía y antes de que digas nada, te confirma: sí, todo es conciencia. Te señala ahora al puente que cruza a la otra orilla y ves a tu ser querido, sea persona o animal, cruzar el puente hacia ti, acompañado también de otro guía. Le esperas, respiras. Si percibes que la emoción es demasiada, recuerda, retén el aire un momento con tus pulmones en vacío.
Sientes en tu hombro la mano de tu guía, percibes su serenidad y de alguna forma notas que su paz penetra en ti calmándote y serenándote. Caminas tú también hacia este ser que tanto amas y expresas tu alegría por el encuentro como tú lo sientas mejor, quizá con un abrazo, quizá sosteniendo vuestras manos. Date permiso para reconectar con esta imagen que representa la energía de quien amas. Vuestros guías os dirigen hacia un banco situado debajo del árbol de la vida, que sientes como el eje del mundo. Sus grandes y delicadas flores desprenden un perfume delicado, dulce, fresco, que te llena de calma y de paz. Os sentáis en el banco y vuestros guías se alejan dejándoos vuestro tiempo y espacio. Sentados juntos, vuelves a sentir la purísima energía de este santuario sagrado. Respiras conciencia, amor, sabiduría. Cuando quieras, comienza un diálogo. Deja que surjan tus palabras. Al hablar, visualiza a tu amado o amada escuchándote con total y completa comprensión, con amor, con el corazón completamente abierto. Quizá te responde palabras llenas de amor, o quizá solo escucha y te sonríe, pero sabes que te comprende, que lo entiende todo. Nota cómo te llena de cariño, de su corazón al tuyo. Y si le habías pedido perdón por algo, siente cómo te llega su perdón y comprensión incondicional. Exprésale ahora que siempre vas a tener este amor y gratitud eterna, pero que también avanzarás en tu vida con positividad y fuerza. Percibes su total aprobación y su alegría por tu determinación.
En este espacio sagrado en el que te encuentras, solo están presentes las energías más altas de amor, conciencia, serenidad y comprensión. Sientes tu corazón cada vez más ligero. Una pesada carga se ha aliviado. En un ciclo perfecto, inhalas su amor, exhalas tu amor. De la forma que sientas más agradable para ti, al levantaros, intercambiáis unas últimas palabras o gestos de amor y gratitud. Vuestros guías se acercan de nuevo a vosotros y permites con calma que se aleje hacia el puente, cruzando hacia la otra orilla. Sabes que los dos sentís el corazón lleno de amor y paz. Puede ser difícil otra vez dejarle ir, por lo que recibes el apoyo de tu guía y si te hace falta te sostienes en la energía de este espacio sagrado. Sabes que si en algún momento lo necesitas, puedes volver a la isla de los encuentros otra vez. Cuando amamos a alguien y desaparece de nuestras vidas, nos damos cuenta que ya no comparte el mismo espacio y tiempo con nosotros. No sabemos dónde ni cuándo encontrarle. Sin embargo, el amor no se altera ni se desvanece. Utiliza estas metáforas y símbolos o los que tú consideres adecuados para ti para redibujar tu mapa del mundo, para encontrar un espacio y un tiempo de encuentro. Caminas con tu guía ahora hacia el puente y lo cruzas de nuevo hacia tu orilla. Con tu mano en el corazón le das las gracias y él o ella te responde: siempre que lo necesites, estaremos aquí. Os despedís y te das media vuelta caminando de regreso. Te paras un momento, cierras los ojos, respiras y vuelves a sentir la respiración en tu cuerpo físico. El amable ascenso y descenso de tu abdomen al respirar. Vuelve a sentir la superficie que sostiene tu cuerpo y los puntos de contacto de las ropas u otros tejidos con tu piel. Lleva tu mano a tu corazón y llénalo con amor y cuidado hacia ti, diciéndote: soy amable conmigo. Me cuido, me doy el tiempo que necesito. Tengo comprensión y aceptación en este proceso difícil. Mi corazón está lleno de amor y gratitud por el tiempo que hemos compartido.
Aunque es duro, acepto su partida y me doy permiso para que la paz vaya regresando a mi corazón. Voy a volver a ser feliz. Voy a estar bien. Date las gracias por haberte dado este tiempo de autocuidado para ti, por estar realizando este viaje heroico con valentía a pesar del dolor o el miedo. Sabes que esta preciosa energía de tu ser querido está contigo y puedes reconectar con ella en tu imaginación y corazón siempre que lo necesites. Yo te doy también las gracias y te expreso mi más profundo respeto por tu valentía y coraje. Nos vemos aquí otra vez o en otro de los espacios sanadores del canal. Aquí estarás siempre a salvo. Te doy un abrazo. Gracias.